¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a seguir con este ejercicio del parcial de 2019. Vamos a resolver lo que sería el punto 2 en este video. Fíjense que el inciso A nos piden hallar si existen los siguientes límites justificando sus respuestas. Bueno, este ejercicio se limita simplemente al cálculo de estos límites. ¿Está bien? Eso quiere decir que, bueno, por más de que sean límites solamente, no quiere decir que esos límites sean fáciles. Así que bueno, vamos a empezar. Fijémonos que el primer ejercicio nos pide calcular el límite de x tendiendo a 1 de el seno de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Como pueden apreciar, si vemos el comportamiento del numerador y el denominador por separado, vemos que el numerador y el denominador tienden simultáneamente a 0, ¿no? Por lo tanto, el límite nos queda 0 sobre 0, es decir, que nos queda un límite indeterminado. ¿Está bien? Entonces, para poder arreglar eso, vamos a proceder a resolverlo de otra manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, algo que llama un poco la atención en este ejercicio es que la función polinómica que está dentro del seno es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Particularmente x cuadrado menos 1 se puede pensar como x más 1 por x menos 1. Y da la casualidad que en el denominador hay un x menos 1. Entonces, la idea sería tratar de que este x menos 1 se transforme en un x cuadrado menos 1. Para eso lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir, ¿sí?, por x más 1. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la multiplicación de los denominadores nos quede un x cuadrado menos 1. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esa cuenta? Bueno, justamente porque este límite lo trataremos de resolver con el límite conocido de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x igual a 1. Por lo tanto, necesitamos que nos quede un seno de una función sobre esa función y de tal manera que esa función tienda a 0 en su límite. ¿Está bien? Entonces, al hacer eso, fíjense que cuando multipliquemos los denominadores nos va a resultar justamente un x al cuadrado menos 1. Es cierto, el x más 1 del numerador va a quedar sobrando, pero fíjense que esto que tenemos acá no es otra cosa que una multiplicación un límite de una multiplicación. Por lo tanto, podríamos pensar que si logramos probar que los límites por separado existen, podemos aplicar propiedad de los límites para dar una respuesta al límite del producto, ¿sí? Entonces, para eso, lo que vamos a estar haciendo acá sería, veamos qué le pasa a los límites por separado. Por lo tanto, veamos qué le pasa al límite x tendiendo a 1 de esto, y por otro lado, el límite x tendiendo a 1 de esto de acá. Entonces, fíjense que acá vamos a empezar a resolver el límite de x tendiendo a 1 de el seno de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Fíjense que acá es donde les proponía que hagamos el famoso cambio de variables que nos va a permitir hacer que este límite se parezca al del teorema. Recuerden que por más de que esto ya tenga como una estructura prácticamente igual al límite conocido, está bien, es necesario pasar por este cambio de variables de tal manera de que nos quede exactamente el límite que nos da, está bien, este teorema. Por lo tanto, fíjense que acá lo que vamos a ver es de hacer primero este cambio de variables, ¿sí? Fíjense que el cambio de variables a proponer es que u sea x cuadrado menos 1, que justamente cuando x tiende a 1, ¿sí?, u tiende a 0. Por eso es que después este límite queda así. Y recién ahí ustedes pueden decir, ah, bueno, ahora sí este límite es el que yo conozco, ¿sí?, y usan el teorema justamente para decir que esto va a dar 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen resuelto ese primer límite. Es decir, uno de los límites individuales existe. Al otro vamos a ver qué le ocurre. Sí, fíjense. Ahora vamos a resolver el límite x tendiendo a 1 de x más 1. Fíjense que este es un límite de una función polinómica. Está bien, las funciones polinómicas son continuas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poder resolver este límite por simple sustitución, ¿sí? O lo mismo, sustitución directa. O también lo pueden resolver aplicando las propiedades de los límites y viendo que el límite x tendiendo a 1 de x da 1 y el límite x tendiendo a 1 de 1 da 1 también por propiedad de los límites. Entonces van a poder separar el límite de la suma como la suma de los límites, ¿sí? Pueden hacerlo de esas dos maneras. En este caso, bueno, como ya vemos aquí, el límite nos va a dar 2.
Entonces, ¿para qué hicimos estos cálculos de estos límites por separado? Justamente para que cuando volvamos a trabajar con nuestro límite original, que era el que nosotros necesitábamos, apliquemos la propiedad del límite del producto, que nos decía que si los límites individuales existían, entonces el límite del producto podía reescribirse como el producto de los límites, que es justamente lo que terminamos haciendo aquí. Fíjense, acá pudimos separar el límite del producto en el producto de los límites, y como cada uno fue calculado por separado, ya conocemos sus valores. O sea que nos va a terminar quedando, bueno, este que nos había dado 1, y este de acá que nos había dado 2. O sea, el resultado del límite sería 2 por 1, 2. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que ya resolvimos el primer límite que nos pedía el punto 2. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver el otro límite. El otro límite es este, es un límite en el infinito. ¿Está bien? Es un límite que vamos a trabajar como se suelen trabajar estos límites, que consiste en sacar factor común en el numerador y en el denominador por la función la función que más rápido tiende al infinito. ¿Está bien? En este caso, en el numerador, esa función va a ser x al cubo, y en el denominador va a ser, bueno, 2x al cubo. Entonces, lo que puede sorprenderles de este límite es que aparece una función logarítmica, logaritmo natural de x, en el numerador, ¿sí? Pero recuerden que las potencias positivas de x, ¿está bien?, son más rápidas, ¿está bien?, que cualquier logaritmo en el infinito. Eso vamos a ponerlo así medio en criollo, ¿sí? Recuerden que acá lo que vamos a estar utilizando son los conceptos de órdenes de magnitud, ¿sí? Cuando yo tengo un límite de x tendiendo a más infinito o a menos infinito de una función que en el numerador tiene mayor orden de magnitud que la del denominador, esos límites nos van a dar infinito. ¿Está bien? Ahora, si fuera al revés, el límite nos va a dar 0. Entonces, fíjense que en este caso nosotros hicimos el factor común correspondiente. En el numerador sacamos factor común x cubo, ¿sí?, quedándonos esto así. Y en el denominador sacamos factor común 2x al cubo, quedándonos esto así. Claro, uno puede llegar a entender de que esto, cuando x tiende a más infinito, ¿no?, como la potencia x está en el denominador y es la que más rápido tiende a infinito, ese límite va a tender, ese 3 logaritmo de x sobre x cubo va a tender a 0. Pero la pregunta que vamos a analizar después va a ser ¿por qué pasa con esto de acá? Porque ustedes fíjense que tenemos un coseno sobre 2x al cubo y el coseno en el infinito es oscilante. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que analizar eso con más cuidado. En principio, lo que podemos hacer es llegar hasta aquí, ¿no?, que es donde sacamos los respectivos factores comunes, ¿sí? Fíjense que lo que hablamos ahora es ¿por qué este límite tiende a 0? Bueno, eso se debe a que x al cubo es mucho más grande que 3 logaritmo de x, ¿sí? Fíjense que se le pone mayor, que 3 logaritmo de x por orden de magnitud. Por lo tanto, el cociente, cuando x tiende a más infinito, entre 3 logaritmo de x y x al cubo, va a dar 0. ¿Está bien? Justamente por esta propiedad del orden de magnitud. Eso lo que nos va a permitir saber es que todo esto va a tender a 0. Por lo tanto, el numerador, el paréntesis que está en el numerador, ¿sí?, va a tender a 1. Ahora bien, ¿qué pasa en el denominador? Bueno, este límite, el del x tendiendo a más infinito de coseno sobre 2x al cubo, lo vamos a resolver utilizando el teorema del sándwich. ¿Está bien? Lo que pasa es que resolverlo a través del teorema del sándwich puede ser medio extraño, porque uno no estaba acostumbrado a resolver límites en el infinito con el teorema del sándwich. ¿Está bien? Pero es posible. Entonces, partimos tomando la propiedad del coseno, ¿sí? Recuerden que el coseno, su imagen, es el conjunto que va desde el menos 1 al 1 cerrado. ¿Está bien? Por lo tanto, el coseno de x, debido a que su imagen está entre menos 1 y 1, incluyendo esos bordes, va a ser mayor o igual a menos 1 el coseno y menor o igual a 1. Esto va a ocurrir para todo x que pertenezca a los reales, ¿sí? Ahora bien, yo lo que voy a hacer es proceder como hacíamos los límites por lo general que resolvíamos con teorema del sándwich, que era de tratar de hacer que el coseno de x quede dividido por el 2x al cubo. ¿Para qué? Para después poder hacer que, justamente, como esto es similar a lo que queremos llegar, después tomar el límite, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar el coseno de x y ahí vamos a dividir en esta desigualdad por 2x al cubo.
O sea, al menos 1 lo vamos a dividir por 2x al cubo, al coseno lo vamos a dividir por 2x al cubo y al 1 también. ¿Está bien? Lo que pasa es que como en todo límite, ¿sí? Como en todo límite que trabajamos con teorema del sándwich, tenemos que evaluar la posibilidad de que cuando dividamos por 2x al cubo, ¿sí? Tener las restricciones adecuadas. Lo primero es que si vamos a dividir por 2x al cubo, x ya tenemos que descartar la posibilidad de que valga 0. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que tener cuidado de que como estamos trabajando con una desigualdad, puede existir la posibilidad de que esa desigualdad cambie su orientación. Por lo tanto, tenemos que analizar qué tendencia va a tener 2x al cubo cuando x tienda a más infinito. O por lo menos entender a qué valores va a tomar esa x cuando vayamos a calcular el límite. En este caso, 2x al cubo, fíjense que va a ser positivo cuando x tenga más infinito, ¿sí? Eso se debe a que x al cubo va a ser mayor a 0 siempre y cuando x sea positivo. ¿Está bien? Entonces, justamente utilizando esa propiedad podemos quedarnos tranquilos de que la desigualdad no va a cambiar su orientación. Recuerden que por más de que matemática, a fin de resolución del ejercicio, sea irrelevante si acá hay un menor menor o mayor mayor, ¿sí? Es importante desde el punto de vista matemático haber hecho que tengan en cuenta revisar este tipo de pasos, ¿sí? Para no perder la línea de la demostración. Entonces, siempre que utilicen el teorema del sándwich, recuerden cuando vayan a hacer esto de multiplico de la desigualdad por un x o por un x cuadrado o divido por algo, ¿sí? Tengan presente de pensar en las posibles restricciones que eso les puede llevar. Fíjense que ahora pusimos acá para todo x que pertenece a los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que cuando dividamos por 2x al cubo, x ya no puede valer 0. Si no, existiría la posibilidad de estar dividiendo por 0. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que 2x al cubo va a ser positivo en el comportamiento a posterior que va a tener el límite. Pero bueno, como x tiende a más infinito, no tenemos problema de que x al cubo va a ser positivo. Por lo 2x al cubo también. Entonces, una vez habiendo aclarado esa situación, fíjense que lo que ahora vamos a hacer es tomar límite, ¿no? Tomamos límite con x tendiendo a infinito acá, acá y acá, quedándonos lo que tenemos aquí abajo. Está bien, todo esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, estos límites de acá, ¿sí? Este de acá y este de acá, fíjense que son límites que cuando x tiende a más infinito, esos tienden a 0. O sea, me refiero a este de acá y a este de acá. ¿Por qué? Y bueno, fíjense que tienen una constante no nula sobre algo que tiende a una función que tiende a más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, ese límite va a dar 0. Recuerden que esa es una propiedad. Si una constante no nula sobre una función que tiende a infinito, cuando le calculan el límite x tendiendo a más infinito a menos infinito, ese límite siempre les va a dar 0. ¿Está bien? Entonces, eso es justamente lo que estamos aclarando acá. ¿Está bien? Como límite de x tendiendo a más infinito de menos 1 sobre 2x al cubo y 1 sobre 2x al cubo, ¿sí? Tiene este comportamiento, ambos límites dan 0. Por lo tanto, por teorema del sándwich, el límite que queda en el centro tiene que tender a lo mismo, es decir, a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ya sabemos que este límite que en principio no sabíamos qué le ocurría cuando x tendía a más infinito, ahora sabemos que ese límite da 0. Por lo tanto, cuando vengamos a resolver y a tratar de entender cuál es el comportamiento del coseno de x sobre 2x al cubo, cuando x tiende a más infinito, ya sabemos que dio 0 por lo que vimos acá. ¿Está bien? Entonces, el paréntesis del denominador, fíjense que va a estar tendiendo a 1. Entonces, como tenemos esa situación, fíjense que simplificamos x al cubo del numerador con el denominador, ¿sí? Y como los paréntesis del numerador y del denominador tienden a 1 cuando x tiende a más infinito, ¿sí? El límite nos va a quedar que es 1 medio por 1, o sea, 1 medio, ¿sí? Recuerdan cómo trabajamos este tipo de límites, ¿sí? Que era analizar el comportamiento en el infinito de cada parte de este límite para poder concluir después el comportamiento total. ¿Está bien? Y bien, con eso terminamos este límite, ¿sí? Con esto terminamos este segundo límite. Fíjense que por más de que sean límites relativamente, solo límites, ¿no? Eso no quita que tengan sus vueltas de rosca. Por ejemplo, hasta ahora hemos usado
el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x igual a 1, lo usamos en el primero, y ahora en este terminamos usando lo que sería la resolución del límite de x tendiendo a más infinito, ¿no? De un cociente de funciones, y en este límite usamos teorema del sándwich. Está bien, más allá de la resolución que suelen tener este tipo de ejercicios, ¿sí? Así que bueno, con eso terminamos este video y ahora en la próxima vamos a ver cómo resolver el inciso B de este punto, ¿sí? Nos vemos en la próxima.